Tienes su imagen colgada en el salón de tu casa. Quizá hasta hiciste la entronización o los 9 primeros viernes. Pero seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que miraste esa imagen y sentiste de verdad algo por él? Nos hemos acostumbrado a un catolicismo de cumplimiento. Cumplo y miento. Vamos a misa, repetimos oraciones de memoria, pero por dentro la fe está fría, apática, apagada. Vivimos como si el creador del universo no nos hubiera amado hasta el extremo de dejarnos su corazón traspasado. Si hoy sientes que tu devoción se volvió una rutina vacía, detente. Este video no es para juzgarte, es para despertarte. Hoy no necesitas prometer horas de oración ni penitencias imposibles. Te voy a mostrar 3 microcambios cotidianos que romperán tu indiferencia y consolarán el corazón de Jesús más que 1000 oraciones mecánicas. Para encender el fuego, primero hay que quitar las mentiras que sofocan tu fe. El enemigo no necesita que te vuelvas ateo. Le basta con que seas indiferente. Escucha con atención si has caído en alguna de estas 3 trampas. Primera mentira. No siento nada al rezar, así que no sirve de nada. Falso. Confundiste el sentimiento con el amor. El amor no es una emoción pasajera, es un acto de la voluntad. Rezar cuando no tienes ganas, cuando hay sequedad, es cuando tu amor es más puro, porque no buscas tu propio consuelo, sino a Dios. Segunda mentira. No tengo tiempo para Dios con mi ritmo de vida. Falso. Tienes tiempo para revisar el teléfono horas al día. No es falta de tiempo, es desorden de prioridades. El Sagrado Corazón no te pide que abandones tus deberes, te pide que lo incluyas en ellos. Tercera mentira. Ya cumplí con la devoción, ya tengo la imagen. Falso. Tienes la foto de un ser querido en tu cartera, pero ¿eso significa que te relacionas con él? La devoción no es un amuleto ni un trámite, es una relación viva. En junio de 1675, Jesús se le apareció a Santa Margarita María Alacoque. Señaló su corazón y le dijo una frase que debería retumbar en tu conciencia hoy. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en respuesta, no recibo de la mayoría sino ingratitudes, desprecios y frialdad. Teológicamente, ¿por qué la tibieza le duele más a Cristo que la persecución abierta? Porque al perseguidor se le perdona por ignorancia, pero el alma tibia conoce el amor de Dios y decide que le da igual. En el libro del Apocalipsis, la escritura es tajante. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Sagrado Corazón no exige perfección impecable, exige correspondencia. Le duele tu indiferencia, porque sabe que la tibieza destruye tu alma lentamente. ¿Cómo pasar de la apatía al amor real sin abrumarte? Aplica desde hoy estas 3 prácticas de recogimiento interior. Paso 1. La mirada consciente. No pases de largo frente a su imagen.
Detente. Míralo a los ojos durante 10 segundos y pronuncia con el corazón esta breve ejaculatoria. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Recuerda que te dejo una lista completa de ejaculatorias en la descripción de este video. Paso 2. El ofrecimiento del fastidio. Cuando sientas cansancio en el trabajo, un dolor físico o una molestia con alguien, no te quejes. Di en silencio: Jesús, te ofrezco esto en reparación por mi indiferencia y la del mundo. Así, transformas el sufrimiento inútil en un acto de amor. Paso 3. El examen de amor nocturno. Antes de dormir, no hagas solo una lista de culpas. Hazte esta sola pregunta: ¿hoy amé a Jesús en algo concreto o solo me busqué a mí mismo? Da gracias por lo bueno y pide perdón por la frialdad. No dejes que este video sea una reproducción más en tu historial. Si sientes que este mensaje tocó una fibra en tu interior, es la gracia de Dios llamándote a salir de la tibieza. Hoy, no mañana. Al terminar de escucharme, ve ante la imagen del Sagrado Corazón. Míralo y dile la verdad. Señor, he estado frío, pero quiero volver a amarte. Para sellar tu compromiso hoy, escribe en los comentarios esta sola frase de reparación: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y a ti me entrego. Y si quieres profundizar, en la descripción encuentras la guía en PDF con oraciones de reparación y las jaculatorias para acompañar tu vida cotidiana. Que el Señor bendiga tu hogar.